están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les traemos una emisión especial a propósito del 8 de marzo y nuestro programa se titula ¿Hay machismo en las leyendas? Y vamos a analizar por qué, dónde y cómo es que también el machismo se cuela hasta nuestras tradiciones. ¿Okay? Bienvenidos. Muy bien, hola Ida Chacón, soy Marco Antonio Molina y sí, vamos a hablar de eso y bueno, de leyendas mexicanas y un poco de otras tradiciones también que seguramente van a aparecer por aquí. Entonces, no sé si quieras tú comenzar un poco con esto, tú dime. Pues yo creo que así como lo hemos pensado, podemos empezar a desglosar esta pregunta, ¿no? De cómo hay machismo. Seguramente habrá algunos seguidores que nos puedan preguntar, pero yo cómo sé que eso es machista. Ah, bueno, pues justamente vamos a analizar desde dónde, o sea, nos vamos a ir a la tradición más antigua o de las más antiguas y conocidas para empezar a analizar cómo las leyendas también funcionan como una forma de normar la conducta y obviamente de normar la conducta de mujeres y hombres, pero con sus diferentes matices, ¿ok? Muy bien, sí, me parece bien. Ah, si quieres empezamos entonces con la pregunta de si hay machismo en las leyendas. Porque la respuesta aquí tendría que ser sí, tanto como hay en la comunidad en la que se cuentan esas leyendas. Esto es importante entenderlo, ¿no? En la tradición oral, las historias, las canciones, lo que circula en la tradición oral, pues está expresando lo que una comunidad piensa. Y si en una comunidad hay machismo, en la tradición oral se va a notar ese machismo, ¿no? Entonces, Por bueno, supuesto. eso sería como lo primero que tendríamos que aclarar. Ahora, obviamente hay cambios de una comunidad a otra, hay comunidades que son más conservadoras que otras, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, el romancero español, las versiones más tradicionalistas y más conservadoras desde el punto de vista de los valores y el machismo, se encuentran, por ejemplo, en las comunidades judías. O sea, no es casualidad y no es gratuito, ¿no? Porque es donde hay una cierta mentalidad que cambia poco, no es demasiado progresista y eso se nota entonces en los romances, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, en los romances que se cantan, ¿no? Entonces, bueno, es Sí, como, claro. como un ejemplo muy claro. Ah, también, por ejemplo, pensando en los corridos, ¿sí? Esto es interesante. Sabemos que, bueno, del romance español se desprende en México y evoluciona a lo que conocemos como corrido. Ah, también en América Latina encontramos corridos, bueno, en México encontramos corridos y encontramos romances, ¿sí? Y sabemos que hay comunidades en donde se pierden esos rasgos que consideramos machistas, ¿sí? Para un romance, por ejemplo, como el de la Blancaniña, que en México conocemos como la Martina, que cantaba, conocemos, la mayoría Muchas conocemos, versiones, ¿no? es la versión que hemos escuchado, la de Irma Serrano, ¿no? De la Martina, que hasta una película se hizo. Pero es una canción tradicional, es un corrido que viene del romance de la Blancaniña, ¿sí? Entonces, en el romance español es una mujer que es infiel al hombre y cuando el hombre la descubre por medio de preguntas que son la clave que nos dan para saber que se trata del mismo romance y en nuestro caso del mismo corrido, ¿no? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? ¿De quién es esa? Puede ser una lanza. Hay una versión que citaba mucho a Aurelio González, que era ¿de quién es ese llavero que tiene destapador? ¿No? Entonces, son Sí, esos elementos que adaptaciones, ¿no? se van reactualizando, pero que son los indicios de que hay otro hombre en la casa o de que estuvo otro hombre en la casa, ¿no? Entonces, cuando el marido empieza a contestar y la mujer se siente descubierta, según la versión, algunas veces confiesan y dicen, bueno, sí, sí, te fui infiel, perdón. Y puede ser que el marido la mate, en algunas historias la mata, en otras historias va y se la devuelve al padre.
A veces el padre dice, yo para qué la quiero, hazlo tú lo que quieras con ella. Y hay otras versiones, por ejemplo, en México, donde de repente es, bueno, pues sí, ya, y la mujer toma una postura como mucho más tranquila, relajada, alegre, incluso termina cantando, se junta con otras versiones y cuando encontramos versiones de ese tipo, quiere decir que en la comunidad no ha sido una falta tan grave, no la consideran así, y por eso se puede juntar incluso con otras canciones más alegres y termina siendo una canción en la que la mujer dice, bueno, pues yo soy así y me voy a divertir y bueno, digamos así como viva la vida, ¿no? Entonces, Claro. esos cambios en las diferentes versiones, en este caso que puse del romance de la Blancaniña o el corrido de la Martina, responden a eso, a las diferentes visiones que la comunidad tiene de lo que es el Mismo hecho de hecho. que se está hablando de la infidelidad de la mujer, ¿no? Y que entonces el personaje masculino, el hombre, puede actuar de diferentes formas o no actuar y desaparecer de la historia, ¿no? Entonces, eso que sucede ahí lo podemos encontrar también en las leyendas, por ejemplo. No sé si quieras comentar tú sobre esto. Pues rápidamente, ¿no? Como para retomar justamente esta pregunta de ¿hay machismo en las leyendas? En este ejemplo que tú pones del romancero corrido, o sea, romancero allá, corrido acá, podemos ver también estas como enseñanzas, vamos a decirlo de una manera, en la que se demuestra cómo hay que actuar frente a algún hecho, ¿no? Entonces, en estas versiones que son mucho más ortodoxas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vemos que el machismo pues está muy exacerbado, donde la canción termina diciendo pues la maté, ¿no? O sea, la maté porque no hizo lo que tenía que hacer como mujer. Entonces, todo lo que hay detrás, toda la significación que hay detrás de estos versos es cómo debe comportarse una mujer, qué no debe hacer, qué tipo de faltas tienen como una escala de consecuencias mayores, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos va diciendo cómo se comporta una sociedad, una comunidad, etcétera, ¿no? O un grupo social, que puede ser de un tamaño indeterminado, ¿no? Pero eso que hay detrás nos dice cómo se norma la conducta. Y vemos que está igual en estas versiones que son más tradicionalistas, donde o se muere o la deja o se la regresa al papá. Bueno, ahí estamos viendo ciertos rasgos evidentes de machismo donde la mujer se cosifica de una manera, ¿no? Y entonces, como ya no sirve, como ya no funciona o como está defectuosa, hay que regresarla de alguna forma a donde, a que sea problema de alguien más, ¿no? Que esto tiene que ver también con valores antiguos que encontramos en los romanceros, por ejemplo, los romanceros españoles, como el honor y la honra, ¿no? Que lo hemos, a lo mejor no lo hemos tocado en algún programa, pero sí lo podemos ver en otros ejemplos de otros temas donde no interviene tanto la mujer en un papel activo, como en este ejemplo de la Martina y de la Blanca Niña, pero vamos a pensar en el Cantar del Mío Cid, ¿no? Como todo el poema épico va de cómo el Mío Cid tiene que recuperar justamente su honor, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo estos valores que son importantes en la sociedad van a tener una consecuencia y hay que, eh, no sé, hacer que perduren a toda costa. Una obra también como de los siglos de oro de Juan Ruiz de Alarcón, no recuerdo ahorita el nombre porque tiene un nombre muy largo. El agravio quiere la venganza y la no sé qué, la culpa, ¿no? Entonces, ahorita me voy a acordar del nombre, pero de eso se trata. O sea, el tema central es el honor y la honra y cómo hay que actuar frente a una deshonra para recuperar este honor. Entonces, tiene que ver un poco con lo mismo, pero como podemos ver en estos ejemplos de la Martina y de la Blanca Niña, eh, estamos en expresiones mucho más machistas, mucho más violentas cuando se trata de su honra frente a una mujer, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, ese rasgo que tú mencionas en la literatura tradicional es lo que se llama ejemplarizante, o sea, es un texto ejemplarizante, ¿no? Que nos dice cómo se debe actuar,
cómo se debe comportar alguien. O también se puede decir moralizante, pero digamos la palabra más correcta para decirlo en cuanto a la literatura tradicional es ejemplarizante, ¿sí? O lo que conocemos también como los ejemplos, ¿no? Cuando nos vamos a la parte medieval, antigua y demás, son los ejemplos. ¿Qué es eso? O sea, justamente son los textos en los que pensamos cuando pensamos en textos ejemplarizantes, ¿no? ¿Ok? Nada Eh, más, Marco, ya tengo el nombre de la obra de Juan Ruiz de Alarcón. La culpa busca la pena y el agravio la venganza. Bien, muy bien. Pero no nada más esa, o sea, en realidad es un tema, y lo sabemos, del teatro de los siglos de oro, Por y supuesto. siguió después, o sea, es un tema, a ver, ahorita ya que lo mencionaste, Ya que nos metimos al teatro. de una vez me sigo un poquito por ahí. O sea, el tema del honor y la honra es un tema muy presente en el teatro español. O sea, nosotros estudiamos literatura española, por eso lo tenemos presente, ¿no? Y que no se queda solo en los siglos de oro. Ahí es donde se desarrolla y configura como tema, pero sigue en los siglos posteriores y llega hasta el siglo XX. Aquí es interesante porque quienes rompen con ese tema en el teatro justamente va a ser García Lorca con, con, con esta obra de Don Perlimplín con Belisa en su jardín y Valle Inclán, que no solo están cuestionando en este caso lo que se hace en el teatro, el género dramático, como se tiene pensado de la manera tradicional, sino también los valores que conlleva justamente, ¿no? O sea, a propósito del honor, la honra de los personajes masculinos, entonces, bueno, hasta el siglo XX es con estos autores que además se consideran como parte de la vanguardia española, que se rompen con las formas tradicionales de hacer teatro y con los valores tradicionales que este Exacto. teatro está encarnando, ¿no? Y que no solamente fue en el teatro, porque, por ejemplo, García Lorca tiene una propuesta muy interesante, el romancero gitano. Entonces, el romancero gitano también rompe con esos valores, ¿no? Con estos valores del honor, de la honra. Al contrario, me parece que es como mucho más del cuerpo. El romancero gitano es del cuerpo, ¿no? O sea, no es solamente del cuerpo, del placer, de la sexualidad, que lo podemos analizar con estos temas en la actualidad, pero por supuesto que rompe con los temas normales, vamos a ponerlo entre comillas, los comunes de aquella Tradicionales, época. Ujú. claro, y tampoco creo que sea casualidad que sea García Lorca, ¿no? Justamente, Por supuesto que que no. tiene una visión diferente de esos temas, claro, porque tiene que ver directamente con su personalidad, con lo que él es, ¿no? Como sujeto. Entonces, Claro que bueno, sí. ya nos estamos desviando y no hemos hablado de leyendas. No hemos hablado. Ah, bueno, nada más voy a acotar una cuestión. Esta obra, por ejemplo, la que puse yo de ejemplo de Juan Ruiz de Alarcón, La culpa busca la pena y el agravio la venganza, la traje a colación porque es una obra que está ahorita presentándose nuevamente en Teatro UNAM y que pues ya saben es el retorno de las actividades presenciales, el retorno a los teatros. Eh, y bueno, viene acompañada de ciertas ideas que tienen que ver mucho con el machismo, que obviamente no es la única, pero ahí la acabo de ver apenas hace también, por eso la traje a colación, pero en esta obra específicamente, además de tratar del honor y la honra, también se trata de cómo supuestamente, y esta también es una idea muy machista, las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? O sea, como no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Entonces, estas ideas que también son moralizantes y que también norman la conducta, su intención es normar la conducta y que tiene que ver con otras cosas que ahorita vamos a analizar, viene mucho en esta obra. Entonces, digamos que el teatro clásico me gusta, pero por supuesto que siempre tiene sus cositas que hay que estar señalando, ¿no? Que son valores propios de esa época, pero que
en esta época actual, pues ya no aplican o por qué ya no aplican, ¿no? Que hay que estar analizando. Entonces, viene acompañada de estas ideas de que las mujeres no pueden ser amigas, eh, pero porque tiene una cuestión de, ¿cómo decirlo? Como la palabra que te estaba diciendo ahorita. Bueno, norma en la conducta, ¿no? Norma en la conducta, porque esa normalización de la conducta obedece a otras cuestiones más políticas, más económicas, que tienen su momento también, pues, en la época medieval, ¿no? Sí, ah, pero si quieres ya pasamos al tema de las leyendas, Y ¿no? ya, antes de que nos Porque desviemos más. uno de los temas me parece que es como más frecuente en las leyendas y que en el movimiento feminista actual se ha convertido en un emblema, es el de las brujas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos notar justamente cuál es la imagen de la bruja, que vamos a decirlo así, de manera sintetizada. La imagen que las leyendas dan de la bruja es la mujer mala, ¿sí? O sea, es eso, la mujer mala desde muchos puntos de vista. Y si pensamos, claro, qué valores o antivalores está representando esa bruja, pues entendemos que sería lo contrario, la mujer buena. Lo que encontramos en las leyendas de brujas normalmente son mujeres que de entrada son mujeres insumisas, como se dice comúnmente, ¿no? Para decirlo así con ese lugar común. Son mujeres que no se someten al hombre, que son los maridos, ¿no? Muchas de las leyendas que se cuentan de brujas comienzan con que al marido alguien le avisa, oye, tu mujer está haciendo tal cosa, tu mujer se sale en las noches, o tu mujer te está haciendo brujería, o tu mujer te da algo para dormirte en la noche y poder escapar o salir, etcétera, ¿no? Entonces empieza con eso, con el aviso al marido de que la mujer está haciendo algo. Y lo que sigue entonces es que el marido evita. Si le dan de comer algo para dormirlo, evita comer eso, ¿no? Si simplemente se queda dormido y es cuando la mujer aprovecha, finge que se queda dormido, ¿no? Y entonces descubre que sí, efectivamente la mujer sale, ¿no? La mujer sale por muchas razones, lo que es la bruja, sale por muchas razones. Sale en la noche, que eso ya de entrada socialmente es incorrecto, ¿no? O sea, una mujer Sobre todo casada en la época. en la época o en el lugar, ¿no? En la Ujú. comunidad. O sea, una mujer casada no debería salir en la noche sola, ¿no? De su casa. Entonces, bueno, ya está como el primer punto negativo de ese personaje. A veces se dice que sale para chupar bebés, para chupar niños, se alimenta de la sangre de los niños, ¿no? Entonces, eso va en contra del papel que se le atribuye a la mujer, de la mujer cuidadora, la mujer maternal, la que debe cuidar a los niños. Claro, porque en esas parejas donde ocurre esto, no hay niños. Las mujeres que son brujas, que hacen eso a sus maridos, no tienen niños, ¿no? Si tuvieran niños, no se podría explicar que la mujer deja al marido y a los niños y se va entonces a chupar a otros niños. Entonces, bueno, no hay niños. O la mujer sale para ser infiel, que no se dice explícitamente, pero se da a entender en algunas historias. Que Bueno, siempre ya, es la insinuación, ¿no? O sea, salir de noche es equivalencia a la infidelidad. Es una idea también muy tradicional que, por ejemplo, lo hemos escuchado tal vez de nuestras abuelas, ¿no? Tú no debes salir de noche o a cierta hora no puedes llegar porque como si hubiera un umbral en el que la oscuridad incita a la sexualidad, ¿no? Pero no, es bueno, diurna también. bueno. Entonces, pero es eso, ¿no? O sea, esa bruja es la mujer que es mala esposa porque se escapa en las noches, no tiene hijos, ataca a otros niños, puede ser infiel y
que en lugar de alimentar o de cuidar al marido, lo puede estar embrujando, ¿no? Entonces, bueno, son todos esos aspectos Lo puede negativos. estar embrujando o lo puede estar sometiendo a su voluntad, que esa también es Claro, una afrenta muy grande, ¿no? O sea, claro, como característica de las brujas, que no guarden las normas de conducta de las mujeres bien y que además sometan al hombre a su voluntad, eso es como también un agravante, ¿no? claro, sí, porque es eso, o sea, lo embrujan para someterlo, para que sea obediente, sumiso, etcétera, el hombre, ¿no? Entonces, obviamente eso habla que si esa es la mujer mala, esa es la bruja, ¿sí? Pues la mujer buena, el modelo de mujer buena implica que debería ser obediente, cuidar a su marido, cuidar a sus hijos si los tiene o debería tenerlos, ¿no? Entonces es eso, como justamente el lado contrario. Tengo por ahí yo un texto escrito, publicado, que bueno, voy a ver cómo compartirlo, pero lo pondré por ahí en algún momento para que lo puedan revisar, ¿no? Pero de eso se trata, por ejemplo, o sea, esa es la imagen de la mujer, de la bruja, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar sobre esto más. Sí, solo estos matices, ¿no? Que la bruja entonces es una mujer que no es sumisa, que se sale de las normas de conducta y que entonces eso la convierte automáticamente en mala, ¿no? Entonces, toda esta tradición en estos casos, por supuesto que también anula las conductas que no están entre lo más puro y bueno y lo más malo, ¿no? Entonces, hay una diversidad que no es atendida, ajá, y que obviamente no es visible para la comunidad, que también ahí tenemos como otro rasgo de este machismo que a lo mejor no se expresa con una acción, pero sí se expresa con la invisibilidad de una diversidad que hay ahí, ¿no? De una diversidad de conductas, de formas, de comportamientos, etcétera, que si no son los más tradicionales, que se asocian además con la pureza y demás, y con la idea de la Virgen María, por ende, entonces se vuelven todo lo contrario, ¿no? Asociados al mal, al diablo, etcétera. Sí, sí, y además esas brujas, cuando la comunidad se las encuentra en algún espacio abierto ya en la noche, pues obviamente son mujeres peligrosas, ¿no? O sea, son mujeres que no temen enfrentarse a los hombres, por ejemplo, asustarlos, etcétera. Entonces, bueno, también eso es otro rasgo que las convierte en mujeres peligrosas socialmente, ¿no? O sea, que si se les encuentra un hombre en el campo o en la calle, son mujeres que podrían llegar a atacar incluso al hombre, ¿no? Entonces, bueno, todos esos rasgos los encontramos en estos personajes. Ahora, Claro, fíjate, ahorita me estaba acordando de un son jarocho, que ahí podemos ver también cómo rompe el son de la bruja. La bruja en realidad no es una bruja mala. Si ustedes ponen atención a algunas versiones, porque habrá algunas versiones que no tanto, la bruja no es una bruja que realmente sea mala. Es una bruja más bien asociada a cuestiones eróticas, sexuales, ¿no? O sea, digamos que la bruja no está buscando matar niños, ni chupar niños, ni nada por el estilo. Hay que revisar también con atención ese son, porque ahí vemos cómo también se rompe esta idea, ¿no? sí, me agarra la bruja, me lleva a su casa, Me ¿no? da de besito, no, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, porque ese es el otro aspecto. Esto es interesante y justo de eso lo quería comentar. O sea, la otra visión de la bruja, que no es bruja, sino más bien es hechicera, es la mujer seductora. Pero esa mujer seductora también es peligrosa, ¿no? Porque si pensamos en Circe, en la Odisea, o sea, ¿qué era Circe? Circe era la hechicera que convertía a los hombres en cerdos. ¿Y cómo los convierte en cerdos? Seduciéndolos. No solo sexualmente, si recordamos nosotros en la Odisea, Odiseo llega con sus hombres a el lugar donde está, bueno, al castillo de Circe, y entonces les dan de comer a los hombres, y claro, los hombres están encantados y en ese momento se convierten en cerdos, ¿no?
que ese motivo lo podemos encontrar, aunque con otro sentido, en el viaje de Chihiro, por ejemplo, ¿no? Justo eso te iba a decir, me estaba acordando de Chihiro. Sí, los papás de Chihiro se convierten en cerdos, literalmente en cuanto empiezan a comer como cerdos, ¿no? Y aquí un poco con la historia de Circe es esa, ¿no? O sea, los hombres llegan, empiezan a comer, se convierten en cerdos y ya en ese momento Circe ya los convirtió y ya los tiene bajo su poder. Odiseo es el que se resiste, es al que no puede seducir y entonces es del que se enamora Circe, ¿no? Que también esa es una visión igual muy machista, ¿no? Sí, O sí, sea, las mujeres quieren un hombre que las controle, que las sepa manejar, que no ceda ante ellas, ¿no? Si un hombre es sumiso o es obediente frente a ellas, ya no les interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos encontrando. O sea, y claro, una de las características de Circe es que es muy bella, es muy guapa, ¿no? Entonces, es la hechicera seductora, ¿sí? Ese es el otro aspecto de estas mujeres, ¿no? Que son también rebeldes, porque no se espera que una mujer se haga cargo, tome la iniciativa, ¿sí? Y que sea la que se responsabilice de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que sea la que tome la iniciativa, la que escoja, la que elija, etcétera. por ejemplo, esto funciona diferente en algunas otras tradiciones, pero creo que tiene mucho que ver con lo que dice Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja, sobre cómo empieza esta organización sexual del trabajo, ¿no? Y cómo empieza esta normatividad con la conducta de la mujer, ¿no? Y es en la época medieval con este protocapitalismo que hay en ese momento, esta organización económica social que va a, pues, atravesar todas las vidas humanas, ¿no? Desde entonces a la fecha. Y muchas conductas, y eso no es algo que podamos decir, no, no es cierto, a mí no me pasa, muchas conductas hasta a la actualidad están justamente normadas, atravesadas por las relaciones económicas, ¿no? Por los intercambios económicos. Y no necesariamente porque alguien tenga que pagarle al otro para algo, sino más bien porque que me guste esa blusa tiene que ver con cómo está el mercado de la moda, cómo está la industria de la moda, hacia dónde quiere ir la industria de la moda, ¿no? Y todo esto tiene sus orígenes en la época medieval, donde se viene esta división, donde la mujer entonces hay que quitarle su rol independiente que tiene, porque también esta idea de la bruja mala tiene que ver con esta época, porque las mujeres sí tenían control sobre su cuerpo, sí tenían control sobre su sexualidad, tenían conocimiento, ¿no? Acerca de herbolaria, acerca de muchas cosas que les permitía incluso interrumpir el embarazo si querían, ¿no? Organizarse en grupos, tener un trabajo comunitario, había otra visión y lo que había que hacer socialmente era romper con esa visión para que entonces se pudiera organizar el trabajo de otra manera y permitiera la acumulación. Los primeros conatos de capitalismo, ¿no? Eso lo podemos analizar desde el punto de vista teórico, sociológico y económico en este libro de Calibán y la Bruja, que yo se los recomiendo, lo pueden encontrar ampliamente en la red o lo pueden buscar en librerías porque es un libro que se encuentra fácil, pero ahí viene mucho el origen de esta división, donde justo hay que quitarle a la mujer como este poder, ¿no? Poder de organización social y poder de comunidad y poder de convocatoria, porque también pasaba esto, ¿no? O sea, si las mujeres decían vamos a hacer esto en una comunidad, se hacía, pero se hacía porque era necesario, no porque tuviera, no porque existiera un matriarcado ni nada por el estilo, sino más bien porque la organización del trabajo era otra. Y muchas veces lo que pasa en la actualidad es que no se alcanza a concebir cómo la organización del trabajo pudiera ser diferente. Y eso nos permite a lo mejor o más bien nos impide entender estos procesos históricos que han determinado hasta la fecha la conducta femenina, ¿no? O han intentado, porque también vemos como en la actualidad se cuestiona muchísimo más que antes este papel y estas conductas normadas. Sí, y bueno, en ese sentido tampoco es casualidad que la persecución a las brujas, así como lo mencionas tú,
A estas mujeres que pudieron haber sido curanderas, por ejemplo, se da justo también al mismo tiempo que se estaba desarrollando la disciplina de los médicos, que era una actividad masculina, ¿no? Entonces, también económicamente estas mujeres curanderas eran competencia para los médicos, para la profesión de los médicos hombres que empezaba a surgir al mismo tiempo. O sea, la persecución de las brujas y el surgimiento de los médicos ya como una profesión coincide también, ¿no? Y esto también tiene que ver con la persecución de las mujeres que estaban en las tabernas, ¿no? Lo que antes eran las tabernas, porque ellas también fabricaban la cerveza. Cuando los hombres empiezan a fabricar cerveza, empieza a haber esta competencia. Para eliminar la competencia, que también había una incipiente industria de la cerveza, lo que hicieron fue decir, estas mujeres son prostitutas, estas mujeres son brujas, estas mujeres son malas para la sociedad, para acabar con la competencia y empezar a dominar el mercado. Por eso son los orígenes de la acumulación, ¿no? Y también se menciona que la escoba como un atributo de las brujas justamente viene por estas mujeres cerveceras, porque clavaban una escoba afuera de su casa para avisar que la cerveza ya estaba lista para venderse, ¿no? Entonces, o sea, se supone que también es ese símbolo de las brujas, de la escoba, viene de esas mujeres cerveceras, que obviamente, como dices tú, pues eran mujeres económicamente independientes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por Muy bien. supuesto. Económicamente independientes y además eso también las hacía una amenaza, ¿no? No solo porque económicamente fueran independientes, sino porque ellas podrían haber llevado el mercado a otros puntos, a otras formas de intercambio y eso no convenía a los intereses, pues, del grupo en el poder, Sí. ¿no? Y estoy recordando ahorita ya nada más, para terminar con esto de las mujeres cerveceras, esas mujeres cerveceras alemanas usaban los gorros que identificamos también como los gorros de brujas, ¿no? Esos gorros altos para destacarse en el mercado y que pudieran localizarlas y pudieran ellas vender, ¿no? Entonces también es uno de los atributos. Dime. Esto que tú mencionas del sombrero, pues ya nos da la imagen completa de la bruja, ¿no? De la bruja medieval, de esta bruja que también se retoma en otras tradiciones como el Halloween, y que trae su escoba, que trae su túnica así muy, muy amplia y su gorrito picudo, ¿no? Esta es una bruja que tiene que ver con la tradición europea, ¿no? Esta forma de representación de la bruja. Las brujas en otras latitudes, por ejemplo en Latinoamérica, ya no se representa así, no está acompañada tanto de una escoba ni de un sombrero picudo, aunque por supuesto que encontramos esos disfraces en los mercados. La bruja que se conoce acá o la bruja que se concibe acá es diferente. Tiene otras cuestiones, tiene otras funciones también y otras formas de representación y generalmente está asociada con mujeres de edad avanzada, con mujeres también muy bonitas, pero casi todas utilizando como magia, ¿no? O sea, brujería, magia, pociones y demás. Creo yo que esto también tiene que ver con que el desarrollo de la herbolaria en América Latina también fue muy grande, ¿no? Y fue desde la época prehispánica. Entonces, esa herencia está asociada más con una bruja que hace brujerías, que agarra hierbas, hace pociones, etcétera. Sí, y además también, para regresar al tema de las leyendas, justo en México, iba a comentar eso. O sea, que en México y en América Latina encontramos también leyendas de mujeres seductoras, pero esas mujeres seductoras no son mujeres normales, o sea, no son seres humanos, ¿sí? Sino que son justo las historias de como la Ixtabay, por ejemplo, que son estas mujeres que aparecen en el campo en la noche, cuando los hombres van solos, a veces casualmente van alcoholizados, ¿no? Y entonces se aparecen en el campo, lo que ve el hombre es una mujer muy guapa, muy atractiva, a la que empieza a seguir. Y claro, cuando en algún momento se da cuenta, esa mujer no es una mujer normal, no es un ser humano, ¿sí? Y eso representa ya un peligro, ¿no? Ahí el hombre es el que cayó en la tentación, o sea, el hombre es el que, la mujer
no hace nada realmente por seducirlo más que dejarse ver, ¿no? Pero ya eso es suficiente para que el hombre vaya, la siga y cuando se da cuenta, pues ya está en algún peligro, ¿no? O porque va a cruzar un río, o está en medio de la laguna, o se va a caer por un barranco, etcétera, ¿no? Pero al final, el elemento ejemplarizante que comentábamos es justo ese, o sea, un hombre que se deja seducir, que cae en la tentación, y ese es el riesgo. Lo que sigue entonces puede ser un castigo que podría costarle la vida. O sea, puede Ujú. ser que solo se caiga y ya no pase nada, se lastima, puede ser que el susto sea el que lo enferme o puede ser que se muera, ¿no? Entonces, bueno, pero es la otra imagen muy común además, muy frecuente de las mujeres seductoras o estos personajes femeninos seductores donde el hombre es el que cae. Al final esto es interesante. O sea, ellas no hicieron nada, no dijeron nada. El hombre es el que, como dicen, por andar de coscolino, cae en la trampa. Sí, claro, fíjate que esa lectura también yo creo que es muy interesante y me atrevo a suponer que poco explorada, porque generalmente son las mujeres tentadoras, no son los hombres que hacen algo que no deberían. Ajá, entonces, esta revisión de las conductas, ¿no? En este tipo de leyendas, yo creo que también es bastante interesante. Claro, desde ya un ámbito a lo mejor académico, pero es como también revisar bien la narrativa que hay, porque entonces el problema no son las mujeres seductoras, sino el problema es, porque al final una mujer seductora no hizo nada, ¿no? Absolutamente nada, como tú lo dices, pero la conducta del hombre es eh, quien pone en riesgo al propio hombre, ¿no? O sea, no es la mujer en sí. Sí, claro, aquí es eso, la idea que se está dando a los hombres es, ten cuidado, respeta, ¿no? O sea, no empieces a seguir a las mujeres así, porque yo creo que también es parte de una realidad, ¿no? O sea, es parte también, lo sabemos, de una realidad, entonces va el mensaje por ahí, ¿no? Pero es a partir de eso, de estos seres femeninos que son seductores, ¿no? Porque, ojo con esto, hay también historias que sancionan lo que es la coquetería de la mujer, ¿no? O sea, encontramos también un grupo de historias y vamos a pensar, ahorita que lo diga, seguramente a varios les va a sonar la historia. Una muchacha va a una fiesta, a un baile, a un antro, porque las historias van cambiando de escenario, ¿no? Y entonces es una muchacha muy guapa, muy bonita, muy bien arreglada. A veces dicen que es la más bonita del lugar, ¿no? Que empieza a rechazar a los hombres. Empieza a rechazar a los hombres porque no los siente a su altura. Y lo que sucede entonces es que quien llega es el diablo y el diablo es un hombre muy guapo, muy seductor, muy bien arreglado, muy bien vestido, etcétera, y es él, ella, el error que comete es que ha rechazado a todos los hombres de su comunidad y es a él al que acepta porque lo ve más guapo, más arreglado, puede ser incluso que lo mencionen como más rico, ¿sí? Y entonces hay aquí como una soberbia de la mujer por haber rechazado a los hombres de su comunidad y haberse fijado en un extraño que al final representa eso, es un hombre que no pertenece a la comunidad, es un extraño, ¿sí? Pero al dejarse seducir o al ella elegir a ese hombre extraño que es de alguna manera considera como a la altura de lo que ella es, el castigo es que es el diablo y se la lleva, ¿no? Desaparece la mujer con ella, con él. Entonces, bueno, es otra versión. Y aquí obviamente lo que se está diciendo es no seas soberbia, no seas coqueta y no estés eligiendo hombres extraños que no conoces solo porque son más guapos, más ricos, más elegantes, ¿no? O sea, ese es el mensaje que está detrás. Claro, no, y sobre todo depende, porque ahorita, como tú lo dices, esas historias populares, por supuesto que se van actualizando, se van reactualizando. No estés en estos espacios, no estés de noche sola porque te expones, o sea, esas también son ideas que se derivan de este tipo de historias. Entonces, retomando un poco la pregunta original de si hay machismo en las leyendas,
Por supuesto que sí, y aquí la vemos y la vemos actual, porque esta historia, bueno, esta historia que estás contando así grosso modo, es una historia actual que tiene que ver también con las ideas sociales que podemos ver en todas partes cuando alguna mujer es víctima de algún delito, que incluso puede ser feminicidio, seguro andaba sola, qué hacía ahí de noche, dónde estaba, con quién estaba. Esas son ideas que nosotros podemos ver fácilmente que todavía conserva la sociedad. Entonces, eh, algo le pasa a una mujer y entonces la culpa de quién fue, pues de ella, porque estaba en el lugar inadecuado, a horas que no debía de la noche, coqueteando a lo mejor como no debía, ¿no? Ahí están todavía estas ideas profundamente tradicionalistas que se cuelan aún en la actualidad. Sí, claro. Y justo es lo que comentábamos al principio. O sea, hay machismo en las leyendas. Claro, perdón. Hay tanto machismo como lo haya en la comunidad que cuenta esas leyendas, ¿no? O sea, esa es la Exactamente. respuesta, ¿no? No sé si quieras comentar algo más. Creo, igual, como siempre, hay más cosas que decir, se presta para mucho, pero no sé si quieras comentar algo más, algún aspecto que nos haya faltado mencionar sobre este tema. Pues sí, yo también creo que se pueden dar muchos más ejemplos, pero digamos que de manera general ya hemos respondido a la pregunta que fue como el origen para este episodio especial, porque sí lo hay. A lo mejor lo que podemos hacer es pensar en estas leyendas, si alguien quiere compartirlas también, ponerlas en los comentarios de YouTube, ponerlas en nuestra página de Facebook o mandarnos estas historias al correo, ya se lo saben, narrativasdiversas@gmail.com, donde ustedes puedan, a través de todo esto que hemos dialogado en este programa, identificar elementos muy machistas en algunas leyendas y después podemos darles lectura como una continuación a este análisis. Sería fabuloso que algunas de estas historias las pudieran enviar. Recuerden que pueden ser historias, pero también pueden ser a lo mejor frases que ustedes han escuchado o que han visto o que son como parte del imaginario, ¿no? Como estas frases que asociamos siempre mi abuelita siempre me decía esto, ¿no? O mi papá siempre me decía esto. O en el rancho se decía aquella cosa. Entonces, también estas ideas las podemos analizar y las podemos, pues sí, platicar acá en el programa, en otro programa, donde complementemos ahora identificando estos elementos a partir de lo que ustedes, nuestro público, puedan encontrar en sus propias historias. Sí, que es lo que también en los estudios de la tradición se llaman etnotextos, ¿no? O sea, que es como esos textos, a veces son muy breves, que nos dicen algo sobre, nos dan información sobre un elemento, una creencia, sobre algo, costumbre que se decía. Entonces, bueno, pues sí, recuerden que pueden enviar los escritos o pueden mandar los clips de audio también, como se les haga más sencillo. Tenemos ahí algunas historias que vamos a ir leyendo. Hoy no lo hicimos porque no entraban mucho en el tema, pero vamos pronto a ir leyendo las historias que hemos recibido. Sí, sí, sí las tenemos ya localizadas, ubicadas, leídas y ya las comentaremos aquí. No sé, Aida, Pues si muchas quieres decir gracias. algo. Nada, solamente ya despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y los esperamos la siguiente semana. Bueno, muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina y pues quisimos hacer este programa especial por el Día de la Mujer y bueno, pues esperemos que no haya quedado tan mal. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego.